Como médico forense retirado, tengo muchas anécdotas para contar cuando laboraba en la morgue. Esto me pasó justo unos pocos años antes de retirarme, pero parece como si hubiera sido ayer. Esa noche yo me quedé solo en la última morgue en la que trabajé. Tenía una colega que cubría el mismo turno que yo, pero esa noche en específico pidió que le dieran permiso para faltar pues su esposo se había accidentado y estaba en el hospital. En fin, yo estaba cargado de trabajo, pues esa tarde habían llegado varios cuerpos, ya que había habido un accidente entrando a la ciudad y, lamentablemente, hubo mucha gente fallecida. Resulta que un coche chocó con una camioneta de esas de viaje, que tienen muchos asientos, y fueron pocos los que sobrevivieron. En el coche venía una familia con una niña pequeña de apenas 4 años, quien lastimosamente perdió la vida, junto a su madre. Solamente su padre, quien venía conduciendo, se salvó, pero estaba grave. Me trajeron todos los cuerpos para hacerles todo el procedimiento de la autopsia, llenar los papeles, etc. Yo decidí comenzar por la pequeña. Aunque uno sea profesional, siempre te da tristeza ver cuerpos de pequeños que aún tenían mucho por vivir, y más si tienes hijos. Trasladé a la niña al cuarto donde se hacen las autopsias para empezar el procedimiento. Los demás cuerpos, incluido el de su madre, se quedaron en el cuarto donde estaban los cuerpos en espera. Empecé mi trabajo con la pequeña, pero de pronto escuché ruidos en el cuarto donde estaban los demás cuerpos. Como les dije, el lugar estaba solo. Solamente estaba yo. Y el guardia de seguridad estaba fuera en su puesto, pero no le di importancia y continué con el trabajo. Pero a los pocos minutos, se volvió a escuchar el ruido. Pero esta vez más bien se oía como un lamento, muy despacio, pero eran inconfundibles. Decidí salir para averiguar qué estaba pasando. Caminé por el pasillo y entré al cuarto donde estaban los cuerpos en espera, pero no había nadie allí. Nadie vivo, me refiero. Así que apagué la luz y salí a la recepción para echar un vistazo, y aproveché para pasar al baño de una vez. Cuando regresé al cuarto donde le estaba haciendo la autopsia a la niña, noté que había manchas en el piso, de lo que parecía ser sangre, pero muy tenues. También noté que la niña tenía una marca de sangre en su mano derecha, cosa que no tenía cuando llegó a la morgue. Estaba intacta. De hecho, ella falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza, pero su pequeño cuerpo estaba intacto. La que se había sufrido de varias lesiones graves fue su madre. Así que yo estaba muy confundido, pues no sabía de dónde había salido esas manchas en su mano. Pero no quise ponerme a pensar mucho. Únicamente decidí continuar con el trabajo, pues aún tenía mucho por hacer. Ya casi estaba terminando con el cuerpo de la niña, cuando otra vez volví a escuchar ruidos y lamentos viniendo de aquel cuarto donde estaban los demás cuerpos. Y esto ya fue el colmo para mí. Decidí ir a revisar otra vez, pero vi algo que me dejó tan impactado que hasta la fecha sigo sintiendo el mismo efecto de aquella vez cuando me acuerdo. Pues ahí se encontraba el cuerpo de la madre de aquella niña, con una pierna abajo de la camilla donde estaba acostada. También tenía una mano saliendo de la sábana, pero así no la habíamos dejado. Ella estaba completamente acostada en la camilla, con manos y pies arriba de la misma, y cubierta con la sábana por completo. A decir verdad, sí me impacté mucho, pues también noté que tenía sangre escurriendo de su mano. Díganme loco si quieren, o una persona sin profesionalismo, pero estaba seguro de que había sido ella quien había ido a ver a su hija al cuarto de autopsias y le había tomado la mano. Por eso las manchas en el piso y en la mano de la pequeña. Decidí cerrar con llave ese cuarto mientras terminaba con la niña. No sé ni cómo seguí trabajando aquella noche después de lo ocurrido. Supongo que los años de experiencia ahora sí me respaldaron. Pero más que miedo, me sentía conmovido, pues era una madre que quería estar con su niña.
Después de eso se siguieron escuchando ruidos, así que cuando puse a la niña en el cuarto frío, decidí que era el turno de su madre, para que pudieran estar juntas. Cuando traje a la mamá de la niña al cuarto de la autopsia y empecé a trabajar con ella, ya no se escucharon más esos ruidos, viniendo de aquel otro cuarto. Ahí más que nunca estuve seguro de que todo el tiempo había sido ella quien solo quería estar con su niña. Gracias por escuchar mi historia. Tengo muchas más que contar y espero volver a hacerlo pronto. Buenas noches. Mi nombre es Arturo y quiero compartir mi historia con ustedes. Soy médico forense desde hace 10 años. He trabajado en distintas morgues a lo largo de mi profesión, así que ya es algo cotidiano para mí ver todo tipo de cadáveres y trabajar con ellos por la madrugada, que es cuando generalmente son mis turnos. Pero cuando entré a trabajar en esa morgue, todo fue distinto. Yo cubría el turno de la noche junto con otro compañero. Una noche estábamos trabajando como de costumbre, cuando a altas horas de la noche nos llegó el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición. Los encargados de levantar los cuerpos nos dijeron que era una anciana solitaria, que no tenía familia y que los vecinos fueron quienes se dieron cuenta de que había fallecido por el olor fétido que desprendía de su casa. Nosotros procedimos a hacerle la autopsia y los procedimientos de ley. Cuando terminamos la metimos en el cuarto frío. Después de eso mi compañero y yo nos tomamos un descanso. Estábamos platicando cuando por alguna razón el ambiente se empezó a sentir muy pesado. Él y yo empezamos a sentirnos mal, como angustiados, y los dos coincidimos en lo mismo, que algo no estaba bien. Estábamos terminando nuestro café, cuando de pronto se escuchó una puerta abrirse. El sonido vino de los cuartos fríos. Era incomparable el rechinado de esas puertas. Él y yo volteamos a vernos y nos quedamos en silencio por unos segundos. Me preguntó si esa puerta era del cuarto frío, a lo que le respondí que sí, y fuimos a revisar. Fuimos enseguida a ver qué había ocurrido, y cuando llegamos vimos que la única puerta que estaba abierta era la de la anciana. Me preguntó con algo de preocupación si yo había cerrado bien la puerta, a lo que le respondí que sí, que incluso le había puesto el candado. No había manera de que pudiera abrirse sola. Quise decirle que no, pero él ya estaba muy nervioso, pues llevaba muy poco tiempo como médico forense. La verdad, yo también estaba algo tenso, pues nunca me había pasado algo similar en ninguna morgue, y no creía en cosas paranormales, pero estando ahí todo era muy diferente. No puedo explicarles lo pesado que se sentía el ambiente, y más con lo que acababa de ocurrir. Pero yo no quería asustar más a mi compañero, así que le dije que no se preocupara, que seguramente esa puerta ya no servía de lo vieja que era. Traté de no darle mucha importancia y seguimos trabajando. Volví a cerrar la puerta donde estaba el cadáver de la anciana, y nos fuimos de ahí. Al transcurrir las horas, él fue al baño, cuando de pronto escuché que gritó mi nombre. Yo corrí a ver qué sucedía. Cuando entré al baño, él estaba viendo hacia los baños con una mirada de terror que nunca había visto. Le pregunté qué había sucedido, y me respondió la anciana solamente, apuntando hacia un baño. Casi no podía hablar. Estaba como en un estado de shock. Le pregunté que de quién estaba hablando, que cuál anciana. Él dijo que la que llegó esa noche, él la vio. Mientras estaba lavando las manos, la vio por el reflejo del espejo. Ella lo estaba observando desde la puerta de ese baño. Yo no sabía qué pensar. Lo único que pude hacer fue tratar de calmarlo, que se estaba sugestionando por lo que había pasado hace rato. Esa anciana ya estaba muerta. Nosotros sabemos que es imposible que pueda siquiera moverse. Pero él seguía viendo hacia el baño asustado, y me juraba que él la había visto. Era su misma cara, con un ojo negro, tal cual había llegado.
Me sentí muy mal por cómo se veía. Le dije que se tomara esa noche libre, que no se preocupara. Yo lo iba a cubrir y mientras él se iba a descansar. Tal vez eso le hacía falta. Él accedió, pero antes de irse me dijo que por favor tuviera mucho cuidado, que él estaba seguro de lo que vio. Yo la verdad sí estaba algo asustado, pues pude ver el miedo en sus ojos, pero tuve que regresar a trabajar, pues me habían llegado otros cuerpos. Pasó 1 hora aproximadamente mientras hacía otra autopsia, cuando las luces comenzaron a parpadear, y a los segundos la luz se fue por completo. Yo encendí la linterna de mi teléfono y me dirigí a donde estaban los fusibles. Pero, al dar la vuelta por el pasillo, ahí estaba. La anciana estaba en el pasillo sentada en una de las camillas. No se movía, solo estaba ahí, mirándome fijamente, y soltó una risa tan siniestra que me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Mi única reacción fue darme la vuelta y correr, y en eso regresó la luz. Yo me detuve y volví a voltear. La anciana ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí. Yo ya no quería seguir allí, así que llamé al doctor, que era dueño de esa morgue, y le conté lo que nos había sucedido, y que me iba a retirar del lugar. Él llegó inmediatamente. Yo estaba afuera esperándolo, pues no quería seguir adentro solo. Me preguntó si yo estaba bien, y le dije que sí, pero evidentemente no lo estaba, y ya no podía seguir trabajando. Así que entramos para revisar qué sucedía. Entramos y nos dirigimos a donde estaba el cadáver de la anciana, y ahí estaba, justo donde la había dejado, como si nada hubiera pasado. El doctor me dejó irme, y él se quedó en mi lugar. Al día siguiente por la noche llegué al lugar, y el doctor me dijo que a él también le habían pasado cosas, y que pudo escuchar una risa de mujer que venía del cuarto. Así que él personalmente fue a casa de la anciana a preguntar a sus vecinos si no tenía familia, alguien que pudiera reclamar su cuerpo para poder sacarla de la morgue. Al hablar con las personas se enteró de lo que ocurría. Le dijeron que la anciana no tenía familia, amigos o alguien que la visitara. Nadie se le quería acercar, ya que ella era una bruja. Se dedicaba a la magia negra, que siempre se escuchaban lamentos en su casa por las noches, y olores desagradables, así como humo salían de ahí todas las noches. Se decía que torturaba animales, y los niños de la cuadra decían que la anciana siempre los estaba espiando, mientras jugaban fútbol en la calle. Que incluso una vez intentó llevarse una niña de 5 años, pero que su hermano mayor la vio, empujó a la anciana y se llevó a su hermanita. Los padres de la niña nunca hicieron nada por el temor que le tenían, ya que se sabía que gracias a su brujería habían muerto personas que se habían metido con ella. Era una persona muy mala y oscura. Solo con pasar enfrente de su casa podía sentir esa sensación de malas vibras y angustia, algo que no se sentía bien, dijo la vecina. Me dijo también que lo mejor era que incineráramos el cuerpo, que nadie lo iba a ir a reclamar, y que si lo enterrábamos en la fosa común, ella iba a regresar, porque había hecho pacto con el diablo, al venderle su alma. Así que la teníamos que incinerar antes de que fuera demasiado tarde, y algo muy malo nos ocurriera dentro de la morgue. Así que esa misma noche la anciana fue incinerada, y nunca volvimos a experimentar esa sensación de miedo, angustia y malas energías en la morgue. Yo trabajé 5 años más ahí, y jamás volvió a ocurrir un suceso así, pero sin duda es algo que me dejó marcado. Esa anciana me hizo darme cuenta de la maldad que puede haber en la gente, incluso después de la muerte. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Ya tenía tiempo queriendo compartir esta historia que marcó mi vida laboral, pero dudaba en hacerlo por respeto a la víctima.
Solo quiero compartirla omitiendo detalles y haciéndolo de manera anónima, y con mucho respeto para ella y su familia. Soy médico forense desde hace 9 años. He trabajado en distintas morgues a lo largo de mi carrera. He atendido 2 casos que han sido algo virales, y he estado en varias ciudades donde solicitan de mi trabajo para esclarecer algún caso que no está resuelto, y han sido varias ocasiones. En esta anécdota en particular a mí me llamaron de otro país, pues tenían un caso que no podían esclarecer y necesitaban de mi ayuda. Se trataba del cuerpo de una chica que iban a exhumar, para que yo pudiera volver a realizar la autopsia, pues la familia no estaba conforme con las causas del deceso de esta joven, la razón oficial que les había dicho la fiscalía. No era la primera vez que yo trabajaba con un cuerpo exhumado, así que yo iba confiado en que todo saldría bien y esperar poder ayudar a esta familia, quienes cuando los conocí me suplicaron que encontrara el verdadero motivo del fallecimiento de su hija. Solo querían encontrar la paz y que su hija la tuviera también. A esta chica le había encontrado su esposo colgada en la casa donde vivían juntos. Él llamó a las autoridades y estas dijeron que ella misma se había quitado la vida, pero los padres no creían esa versión. Sabían que su hija no padecía de ningún problema psicológico, y de hecho tenía planes a futuro, como por ejemplo que le hacía mucha ilusión ser madre, y lo estaba planeando para ese mismo año en el que falleció. Su esposo era un hombre amoroso que la procuraba y se preocupaba por ella. Él también estaba presente cuando yo hablé con los padres, y también estaba de acuerdo con que exhumaran el cuerpo de su esposa. Firmó para que esto se llevara a cabo e iniciara el proceso lo más pronto posible. Se llegó el día. Esa tarde me presenté en la morgue donde iba a examinar a esta chica. Yo trabajo mejor solo, así que me esperé hasta la noche que el lugar estuviera vacío, y comencé mi trabajo. Parecía que la fiscalía tenía razón, pues yo encontré exactamente la misma causa de fallecimiento. Estaba ya quitándome los guantes, pues ya había terminado con mi trabajo, cuando la chica tomó mi mano. Sé que es algo difícil de creer, pero esto sucedió realmente. Recuerdo que me quedé sin moverme, aún con la mano de la chica encima de la mía. Estaba atónito, tratando de entender lo que había sucedido. Me negaba a creer que la joven se había movido sola, y no era ningún espasmo, ya que llevaba semanas sin vida. Su cuerpo ya estaba en un estado avanzado de descomposición, así que no fue nada fácil para mí haber pasado todo eso. Yo cerré el lugar y me fui a mi departamento, en el que me hospedaron por esos días. El cuerpo de la joven se quedó en la morgue, y sería sepultado de nuevo al día siguiente. Yo llegué a aquel departamento completamente confundido y un poco asustado. Nunca me había pasado algo así a lo largo de todos mis años laborales. No tenía sentido alguno. Me metí a bañar para poder descansar y entregar el informe al día siguiente. Pero mientras me estaba bañando, escuché ruidos afuera del baño, adentro de la habitación, lo cual se me hizo muy extraño, pues yo estaba ahí solo y había asegurado todas las puertas, así que cerré la llave de la regadera para poder escuchar mejor, pues tal vez me había confundido por todo lo que tenía en mi cabeza. Pero al quedar completamente en silencio, volví a escuchar pasos en la habitación. Tomé mi toalla y salí tan pronto como pude, con mucha precaución, por si había algún maleante que se hubiera metido al departamento. Pero al salir a revisar, la habitación estaba vacía. Yo sabía que no eran sugestiones mías. De verdad había escuchado unos pasos muy claros, así que me cambié lo más rápido que pude y bajé a revisar el primer piso. Pero tampoco había nadie y todo estaba cerrado con llave, tal cual yo lo dejé. Subí de nuevo y me encerré en la habitación. Volví a meterme al baño para lavarme los dientes y por fin poderme acostar a dormir.
pero mientras me enjuagaba la boca, sentí algo tan extraño que nunca había sentido. Sentí la presencia de alguien atrás de mí. Mi piel se erizó sin ningún motivo. Yo no quería levantar la cabeza hacia el espejo frente a mí, pues sentía terror de ver algo que me haría gritar como nunca. Me quedé ahí con mi cabeza agachada y mis manos apoyadas en el lavamanos, por unos segundos que se me hicieron eternos. Cerré mis ojos apretándolos con todas mis fuerzas, mientras el miedo invadía todo mi cuerpo. Poco a poco levanté mi cabeza y, cuando estuve listo, abrí los ojos. Era ella, la joven a la que le había realizado la autopsia ese día. Estaba parada frente a mí, pero no estaba como su cuerpo se encontraba, ya casi irreconocible. No, estaba como cuando estaba con vida. La vi por el espejo. Ella me veía con sus ojos llorosos y la mirada más triste que había visto en toda mi vida. Eso duró segundos. Mi corazón palpitó tan rápido que sentí que se me saldría del pecho. Y cuando giré mi cabeza hacia atrás, ella ya no estaba. Yo comencé a llorar. Nunca en mi vida había visto un fantasma, ni nada extraño con alguien a quien yo le hubiera hecho autopsia. Pero ahí entendí que aquella chica trataba de decirme algo. Quería que no me rindiera hasta encontrar la verdad. Por eso me había seguido hasta mi departamento. Me cambié de ropa y tomé mis cosas en ese mismo instante. Me dirigí hacia la morgue de nuevo donde estuve esa noche. Volví a sacar el cuerpo de la chica del congelador y estuve examinándola toda la noche, hasta que por fin encontré algo que no había podido notar. La joven había sido asfixiada antes de que la colgaran. Ella no se había quitado la vida. Alguien más lo había hecho. Estaba tan impresionado al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso le daba un giro completamente a la investigación. La joven solo quería justicia. Yo entregué el informe al día siguiente. La familia, al enterarse, se enojó muchísimo con la fiscalía por no hacer bien su trabajo. Y por poco yo tampoco hacía el mío. Les exigían que buscaran al responsable, pero no tardaron mucho en darse cuenta de quién había sido, pues al enterarse de mi informe, el esposo de aquella joven huyó de la ciudad. Y la historia se cuenta sola. Él fue quien le hizo eso a la chica, a su propia esposa, y después la colgó para que todos pensaran que ella se había quitado la vida. Y desgraciadamente es algo más común de lo que pensamos. La chica tuvo la justicia que tanto anhelaba, pues sí lograron dar con aquel hombre y él confesó todo. Pero yo me quedé con un sabor agridulce de todo aquello. Por un lado estaba contento porque había logrado esclarecer el caso y darle justicia y paz a aquella joven y su familia. Pero también me sentía triste y aún impresionado de lo que me había sucedido. Esa joven me buscó después de la muerte, para que le brindara la justicia que ella anhelaba. Me quedo con la satisfacción de que ahora descansa en paz, y con esta experiencia que ahora puedo contar, pero que aún se me eriza la piel al recordarlo. Soy médico forense y he trabajado en distintas morgues a lo largo de mi vida. Ya llevo más de 20 años ejerciendo esta labor. Y claro, así como toda la experiencia que he obtenido a lo largo del tiempo, también tengo muchas historias que me han sucedido ejerciendo esta labor. Algunas mías y otras muchas que colegas muy queridos me han contado, pues estos lugares son muy propensos para que pasen cosas paranormales, si así puedo llamarlo. Debo decir que a nosotros nos preparan muy bien tanto profesional como emocionalmente. Debemos ser lo más escépticos posibles.
y siempre desempeñar esta labor con cabeza fría, pues de lo contrario el trabajo se volvería un infierno. Decidí contarles esta historia porque es la que aún resuena en mi cabeza, después de tantos años de que sucedió. Yo era más joven. Recuerdo que me acababan de trasladar a una morgue en una ciudad muy pequeña, que quedaba como a 2 horas de mi ciudad. Todo iba marchando con normalidad. Pero una tarde, llegó un difunto. Era un señor de 86 años que tuvo muerte natural. Y después de hacerle la autopsia teníamos que cremarlo, pues su familia así lo había decidido. Después de unas horas, el cuerpo ya estaba listo para trasladarlo al crematorio. Un compañero y yo lo llevamos hasta ahí. Metimos el cuerpo y empezó el proceso de cremación. Pero no habían pasado ni 10 segundos cuando escuchamos unos gritos horribles de un hombre viniendo desde adentro del crematorio. Yo le grité a mi compañero que lo apagara y sacamos el cadáver ya casi hecho carbón. Pero lo que más nos extrañó era que el cuerpo tenía los brazos hacia arriba, como pidiendo ayuda, y su cara tenía la mandíbula abierta, con una cara de terror. Nos quedamos unos segundos sin poder reaccionar, pues el hombre ya estaba sin vida cuando lo metimos ahí. Incluso ya había pasado por la autopsia, y el cuerpo ya estaba en la primera etapa de descomposición antes de meterlo al crematorio. Mi compañero estaba muy sorprendido, pero me dijo: vamos a terminar de cremarlo, para que ya pueda descansar en paz. Lo volvimos a meter y terminamos de cremarlo. Ya no se volvió a escuchar nada, pero aún no se me olvidan aquellos gritos tan horribles y llenos de dolor. Tampoco la forma que tenía su cuerpo cuando lo sacamos de allí. El doctor que trabajaba allí, que era un hombre ya grande y con mucha experiencia, era como mi mentor. Me dijo que no tratara de buscar la explicación, que a veces esas cosas pasan, y que me quedara tranquilo, pues ese hombre ya llevaba más de un día sin vida cuando lo metimos al crematorio, y que no tenía caso que le diera más vueltas al asunto, pues era obvio que era algo sin explicación, o paranormal, si así quieren llamarle. Espero que su alma ya esté descansando. Gracias por escucharme. Hola Glenn, me llamo Alejandro y la experiencia que quiero compartirles nos ocurrió a un colega llamado Armando y a mí, que se hizo muy buen amigo trabajando en esa morgue, de la cual estoy a punto de contarles. Ambos somos médicos forenses y en ese entonces éramos más jóvenes. Teníamos muy poco tiempo ejerciendo esta profesión, pero a los dos nos apasionaba. Nos conocimos ahí mismo. Él entró poco tiempo antes que yo a trabajar ahí. Cuando yo entré, debo decir que fue demasiado fácil que me dieran el puesto. Y ya platicándolo con Armando, él me comentó que se había enterado que los forenses que trabajaban ahí no duraban mucho. Dijo que desconocía la razón, pero se alegró de que ya me habían contratado a mí, pues le urgía la ayuda para el turno de la noche. A veces no le alcanzaba el tiempo para terminar su trabajo, y más cuando ingresaban muchos cuerpos en un solo día y él tenía que examinarlos a todos. Desde ya les comento que ese trabajo fue el más difícil para mí. Y es que ser forense en México, y en esa época donde habían enfrentamientos casi todos los días, no era nada fácil. Nunca se está lo suficientemente preparado para ver todo eso por primera vez. Habían cuerpos que llegaban en partes, o con el rostro completamente desfigurado. Lo más triste era que no todos eran adultos. También nos tocó ver a muchos niños que, por la culpa de las decisiones de los padres, les habían quitado la vida de una forma indescriptible. La morgue estaba saturada día y noche. Las camionetas de la CEMEFO llegaban constantemente con más cuerpos. Pero en una ocasión que Armando y yo nos encontrábamos trabajando solos. Ya estaba tranquilo entre comillas,
Justo habíamos examinado varios cuerpos esa noche y los habíamos puesto en los congeladores, pero muchos otros estaban afuera, esperando a que un espacio del congelador se desocupara. El lugar estaba repleto, así que los dejábamos en camillas en el mismo cuarto donde estaban los congeladores, mientras nosotros seguíamos trabajando en el cuarto de al lado. Pero mientras lo hacíamos, recuerdo que escuchamos cómo las puertas de los congeladores comenzaron a rechinar. Era el mismo sonido de cuando las abres o cierras. Yo fui a asomarme, pero noté que todas estaban cerradas. ¿Qué pasó?, me preguntó Armando. Yo le respondí que no sabía, que todas las puertas estaban cerradas y no había nada fuera de lo normal. Ambos hicimos cara de que no sabíamos lo que estaba pasando, pero continuamos trabajando. No teníamos tiempo para ponernos a especular sobre nada, así que simplemente lo dejamos pasar. Pasó poco tiempo cuando de nuevo escuchamos aquel rechinido característico de esas puertas. Ambos nos quedamos en silencio, pero eso no fue todo. Ahora también se había escuchado cómo azotaban una de las puertas. Armando y yo corrimos al cuarto de enseguida, y en mi caso con algo de miedo. Pero nos topamos con la sorpresa de que al llegar hasta ahí, la puerta de ese cuarto estaba cerrada con llave. Tratamos de forzarla, pero no pudimos. Tampoco pudimos ver nada hacia adentro, pues ese cuarto no tenía ventanas. No teníamos la llave de ese cuarto, pues el doctor que trabajaba ahí por las mañanas era quien la tenía. Nosotros cerrábamos por dentro cuando nos retirábamos y el doctor abría por las mañanas. Y en la noche que llegábamos la puerta ya estaba abierta, así que no había necesidad de nosotros tener una llave. Armando me preguntó que si debíamos llamar a la policía. Le respondí, ¿para qué? Si nadie se pudo haber metido. No hay nadie con vida allá adentro. Se me quedó viendo muy escéptico como él era siempre, pues es que se nos prepara para ser así. Pero en ocasiones de verdad pasaban cosas que eran inexplicables y sin ninguna lógica como esa. Nos fuimos a seguir trabajando en el cuarto de al lado. Le comenté, tenemos que hacer como si nada estuviera pasando. Continuemos trabajando y verás que la puerta volverá a abrirse. Él me preguntó que cómo estaba tan seguro, y yo le respondí, las personas que están allá adentro no fueron personas buenas. Perdieron la vida haciendo cosas horribles y ellos no pueden trascender. Y estoy seguro de que quieren asustarnos. Él me decía que cómo podía creer en esas cosas, que no podía dedicarme a esto y al mismo tiempo creer en fantasmas. Pero claro que se puede, pues cuando te sucede algo paranormal, no te queda de otra más que creer. Y a mí ya me habían sucedido cosas en mi niñez. Recuerdo que mi abuela era muy espiritual, y ella siempre nos decía que las personas que pierden la vida y fueron malas personas en vida, se quedan atrapadas en una especie de limbo, perdidos sin saber en dónde están, siendo muchas veces hostigados por seres malignos que allá habitan. Y lo pude comprobar, pues mientras le contaba todo esto a Armando, escuchamos el llanto de un hombre viniendo de ese cuarto. Armando comenzó a ponerse muy nervioso. Yo nunca lo había visto así, pues era un tipo muy frío y viera lo que viera siempre tenía la misma cara. Era muy profesional y no creía en nada que no tuviera explicación científica para él. Pero en su rostro se podía ver cómo su expresión iba cambiando, mientras aquel lamento no paraba de escucharse. Él me dijo que fuéramos a revisar. Ambos salimos del cuarto y nos acercamos a la puerta. Y cuando quise apoyar mi oído contra la puerta para tratar de escuchar, esta se abrió sola. Las luces de aquel cuarto se encontraban apagadas, cuando nosotros las habíamos dejado encendidas, como siempre debían estar mientras nosotros estuviéramos allí.
Armando intentaba prender la luz, pero estaba demasiado oscuro que no encontraba el interruptor. Yo tuve que entrar así sin luz. Caminé unos cuantos pasos, pero no puedo explicarles la vibra tan pesada que se sentía en ese lugar, como nunca la había sentido en toda mi carrera laboral. Podía sentir la angustia y desespero de estas almas perdidas. Me encontraba rodeado de cuerpos que tuvieron un final demasiado trágico, y muchos ni siquiera estaban completos. Es simplemente inexplicable lo que se sintió estar parado justo allí, a oscuras, únicamente sintiendo todas estas horribles energías. En la completa oscuridad, únicamente sintiendo todas estas horribles energías. Armando por fin pudo encender la luz, y lo primero que vimos fue que uno de los cuerpos que estaba en el congelador estaba completamente salido. Era el cuerpo de un hombre y tenía descosido una parte de su nariz, que Armando le había cosido para tratar de reconstruirle su rostro. No nos explicamos cómo esto había sucedido, pero Armando tuvo que volver a cosérsela y lo volvimos a ingresar al congelador. Sin darnos cuenta ya estaba amaneciendo, y nuestro turno ya había terminado. Armando se fue a su casa muy impresionado de lo que había sucedido esa noche. Yo la verdad no tanto, pues como les comento, no era la primera vez que a mí me sucedían este tipo de cosas inexplicables. La siguiente noche nos presentamos a trabajar como normalmente lo hacíamos. Armando me comentó que apenas había podido dormir, que aquello que había sucedido en verdad lo había dejado afectado, y se sentía culpable por eso, pues se supone que nosotros no podemos sugestionarnos ni nos puede afectar lo que ahí veamos. Simplemente es trabajo y ya. Pero gente, somos seres humanos, y muchas veces por más profesionales que seamos, no podemos evitar tener estos sentimientos cuando cosas así suceden. Yo intenté calmarlo y le dije que esa noche iba a ser normal, que nos enfocáramos en nuestro trabajo y dejáramos de pensar en eso, pues yo creo que atraemos lo que pensamos y lo que tememos. Así que eso hicimos. A eso de las 2 de la mañana, nos llegó el cuerpo de un niño de 5 años, quien había fallecido en un hospital por una enfermedad, y nos lo habían enviado a nosotros, pues ellos ya no tenían espacio. Lo recibimos y lo pusimos en aquel cuarto en espera para poder hacerle su procedimiento, pues Armando y yo estábamos ocupados con un cuerpo cuando él llegó. No pasaron ni 5 minutos, cuando escuchamos de nuevo un lamento en ese cuarto, pero ahora de un niño pequeño. Armando puso una cara de hartazgo. Yo le dije que yo iría, que él se quedara trabajando, pues sabía que él ya no quería involucrarse en eso. Así que caminé unos pasos para llegar a aquel cuarto, el cual aún estaba lleno de aquellos cuerpos de gente mala, por no decirles de otra forma. Y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue la bolsa donde estaba el cuerpo de aquel pequeño que acababa de llegar, completamente abierta, dejando al descubierto al pequeño cuerpo, quien tenía su rostro fruncido, como si hubiera hecho alguna expresión de terror. Sin pensarlo 2 veces, cerré de nuevo la bolsa y saqué el pequeño cuerpo de ahí, y lo traje a donde nosotros estábamos trabajando. Armando me preguntó qué estaba haciendo, que todavía no era su turno. Yo le respondí que no podía dejar a ese pobre pequeño en aquel cuarto, rodeado de todas aquellas malas energías que allá había, pues estaba seguro de que ellos lo habían hecho llorar y le podían hacer algo malo, así como lo habían hecho con la nariz de aquel señor. Armando me calló diciendo que ya no dijera nada. Estaba algo fastidiado y lo podía ver en su rostro. Estaba como en negación. No quería creer lo que estaba sucediendo en ese lugar, desde que ingresaron todos aquellos cuerpos.
Esa noche ya no se escucharon lamentos, pero sí varios ruidos que no sabíamos qué los estaba provocando. Pero ya ninguno de los dos íbamos a revisar. Ambos acordamos en que no les prestaríamos más atención, pues tal vez era lo que querían. Así pasaron los días y noches. Poco a poco se fue vaciando aquel cuarto, pero había muchos cuerpos aún que no eran reclamados por nadie, así que iban directo a la fosa común. En esos días fueron disminuyendo los ruidos extraños por las noches. Las malas vibras se dejaron de sentir, y Armando fue el primero en notarlo. Me cuesta aceptarlo, pero tenía razón. Desde que todos aquellos cuerpos de esa gente que hizo cosas horribles se fueron de aquí, todo esto se calmó. Yo solo asentí con la cabeza y suspiré, y después continuamos trabajando con normalidad. Esos días fueron difíciles, pues a veces nos volvían a llegar cuerpos de personas que habían perdido la vida en enfrentamientos, o incluso de gente que se quitaba la vida. Y sabíamos lo que pasaría. Sabíamos el descontrol que eso traía al lugar, pero ya no era algo que nos perturbara. De hecho, cada vez nos acostumbrábamos más. Yo tenía miedo de hacerme cada vez más frío, pues es que después de que todo lo que uno ve y vive en ese trabajo ya no hay vuelta atrás. Creo que los que quieran dedicarse a esto y vivan en un país donde pasan cosas atroces a diario, tienen que estar muy bien preparados psicológicamente. Esto no es para todos, y eso es un hecho. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, mi historia es corta, pero a pesar de eso me dejó con traumas por varios años. Cuando estaba haciendo mi servicio, fui asistente del médico forense de un hospital. Yo no tenía ninguna experiencia laboral, pero no creía en cosas paranormales ni nada de eso. Mi turno era el de la noche, y un compañero, quien también había hecho su servicio en el mismo lugar, me comentó que muchas cosas extrañas pasaban en la noche, pero que no me asustara, que solo las ignorara y siguiera con mi trabajo. Yo era algo escéptico, así que no le di mucha importancia. Una noche el doctor me pidió que fuera a revisar el cuarto frío, para confirmar el número de cuerpos que había. Caminé por el largo pasillo que daba hasta ese cuarto. Unas luces no servían, así que sí, suena a cliché, pero estaba algo oscuro. Es un hospital de gobierno, así que ya se imaginarán cómo eran las cosas. Entré al cuarto y empecé a contar los cuerpos, pero de pronto vi de reojo como uno de ellos, que estaba cubierto con una manta, parecía haber girado la cabeza. Volteé muy rápidamente y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Caminé hacia el cuerpo y lo destapé, y efectivamente, tenía la cabeza en dirección a donde yo estaba. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, pero intenté calmarme y seguir con mi trabajo. Volví a tapar el cuerpo y seguí en lo que estaba. Estaba en todo silencio, cuando pude escuchar claramente un lamento masculino desgarrador, viniendo de esta misma habitación. Ni siquiera tuve que voltear para imaginar lo que había ocurrido. No pasó ni un segundo cuando salí corriendo de ahí. Corrí tan fuerte como pude, hasta llegar al cuarto donde estaba el doctor. Yo estaba pálido y aterrado. Ni siquiera pude hablar. Para ser sincero, no quise contarle nada al doctor, aunque en su silencio pude comprender que él sabía que algo había ocurrido y que no era la primera vez que veía esa expresión. Yo solo quería que amaneciera para salir de ahí y, siendo sincero, no quería regresar. Pero sí, tuve que hacerlo, ya que era necesario para poder terminar mi servicio. Durante los siguientes meses volvieron a suceder muchas cosas, pero eso se los dejaré con otra historia.
Mi nombre es Fátima. Soy médico forense desde hace algunos años. A lo largo de mi carrera he vivido algunas situaciones en la morgue, porque es cierto que muchas cosas pasan allí. Es muy común, ya que muchas víctimas mueren de forma muy trágica y repentina. Y yo sí creo que las almas que mueren de esa manera no pueden descansar en paz. Así que se quedan aquí, rondando entre nosotros. Sé que al ser médico no debería creer en esas cosas, apegarme más a la ciencia y lo que tiene explicación. Pero hay muchas cosas por las que he pasado en estos lugares, las cuales me hacen creer que sí existe algo fuera de nuestro entendimiento y que no tienen explicación. Esta historia es una de las tantas que tengo para contar. Yo trabajaba sola en aquella morgue en el turno de la noche. Solamente estábamos el guardia de seguridad y yo. A eso de las 2 de la mañana llegó el cuerpo de una chica de 18 años. Había sido atropellada hace unas pocas horas. Llenamos la bitácora y los paramédicos se retiraron. Yo procedí a hacerle la autopsia. Y no quiero entrar en detalle, pero tenía lesiones severas en todo su cuerpo. Yo me sentí muy mal por la chica. Después de eso fui con el guardia de seguridad para preguntarle si aún no había llegado nadie a reclamar el cuerpo, a lo que me contestó que no, que tampoco había llamado nadie aún. Yo aproveché para ir al baño y escuché a lo lejos que el guardia estaba platicando con alguien. Yo me apresuré porque creí que había llegado algún familiar a reclamar el cuerpo de la chica. Me sequé las manos y fui a la sala de espera, pero el guardia estaba solo. Le pregunté quién había llegado. Él me dijo que una chica entró y le dijo que estaba perdida y que si le podía ayudar a llegar a su casa. Se veía desorientada, pero que no podía abandonar su puesto de trabajo. Solo le explicó en dónde podía tomar un taxi que la dejara hasta la puerta de su casa, y se marchó. Yo no le di importancia y me regresé a trabajar. Todo iba normal como cualquier otro día. Yo estaba preparando otros cuerpos para entregarlos a sus familias, cuando el cadáver de la chica que acababa de llegar se cayó de la camilla, sin ninguna explicación. Solo escuché el golpe de cómo el cuerpo azotó en el piso. Yo me asusté mucho, para ser honesta, porque no había nadie, ni nada que pudo haberla tumbado. Era imposible que se cayera. Fui a pedirle ayuda al guardia para volver a subirla a la camilla, ya que yo sola no podía. El guardia accedió y cuando entramos al cuarto, el guardia vio a la chica y se quedó mudo. No decía nada, pero podía ver el miedo que tenía en sus ojos. Le pregunté qué pasaba. Él me respondió con voz muy temblorosa que esa era la chica que vino a pedirle ayuda para llevarla a su casa hace unos momentos. Yo me paralicé. No sabía qué decirle. De mi boca salió solo un ¿estás seguro? Él me dijo que sí, que era ella y estaba completamente seguro. Hasta tenía el mismo tatuaje en su brazo derecho. Era ella. Juntos la levantamos y la pusimos en la camilla. Nos retiramos de ese cuarto y solo pudimos comentar que era un alma perdida, que todavía no sabía lo que le había pasado y que solo quería ir a su casa. En ese momento, más que miedo, sentí mucha tristeza, ya que era una chica muy joven a la que le arrebataron la vida. En mi primer trabajo como médico forense, me sucedieron varias cosas inusuales. Y aunque yo no me asustaba con facilidad, pues para eso me preparé por muchos años, sí había veces que me desconcertaban algunas cosas, como esto que estoy a punto de contarles. En aquel entonces ocupaba el turno de noche. Solamente tenía un asistente que era un joven que estaba haciendo su servicio. Éramos los únicos que nos quedábamos por la noche en la morgue. Tengo que decir que una vez que te acostumbras, aquello se vuelve muy pacífico, pues solo era yo y mis audífonos, o charlas con en ese entonces mi ayudante. Una noche él y yo estábamos haciendo una autopsia a un cuerpo de una señora. En eso llegó la CEMEFO con otro cuerpo y lo pusieron en una camilla,
al lado de donde estaba la señora, a la que le hacíamos la autopsia. Al parecer era un cuerpo de un joven que un auto arrolló mientras iba en su bicicleta. Yo seguí trabajando con el cuerpo de la señora, mientras mi ayudante preparaba el cuerpo del joven. Los dos estábamos platicando y yo estaba de espaldas a él haciendo mi trabajo. Recuerdo que le estaba preguntando que cómo iban las cosas con su novia, porque una noche anterior me había contado que se habían peleado por un asunto de celos. Él me respondió que todo iba muy bien, que la quería mucho, pero que le iba a doler que ya no la volvería a ver. Yo le pregunté que por qué decía eso, si me estaba diciendo que todo iba muy bien. Él empezó a llorar muy dolido. Y cuando escuché sus lamentos, volteé de inmediato a verlo, pero ahí no estaba mi ayudante. Únicamente estaba el cuerpo de aquel joven, el que acababa de llegar. Yo sentí que mis piernas me empezaron a temblar. Es una de las pocas veces que he sentido miedo en mi trabajo. De pronto vi entrar a mi ayudante al cuarto. Venía como si nada, diciéndome que recibió una llamada de su madre y tuvo que salir a atenderla, que lo disculpara por no avisarme. Él vio mi cara pálida y de impresión. Me preguntó que si me sucedía algo, pero yo le respondí que no, que todo estaba bien, pues no quería asustarlo. Al contrario, yo debía ponerle el ejemplo, pues él apenas era un estudiante. Esa mañana me fui muy desconcertado a mi casa. Estaba seguro que el que me respondió había sido aquel chico que atropellaron. Pero después de sentir miedo, sentí pena por él y por su novia. Una historia que me deprime cada vez que la recuerdo.